Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que justamente retransmite este espacio de opinión, de diálogo, a sus 45 canales de televisión socios. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, quien mucho de su vida, de su parte profesional, se ha dedicado a la política, también al ejercicio de su profesión. Tenemos 4 o 5 puntos de su extensa hoja de vida. Abogado por la Universidad Central del Ecuador, es uno de los fundadores del Partido Democracia Popular, fue secretario particular del presidente Osvaldo Hurtado en su periodo presidencial, subsecretario de Gobierno y secretario nacional de Información Pública, fue diputado nacional por 3 ocasiones, concejal de Quito y además de eso vicepresidente del Congreso Nacional y obviamente editorialista de algunos medios de comunicación escritos. Qué gusto, Ramiro, que nos acompañes en el espacio de SECREA. Muy buenos días. ¿Qué se podría decir hoy por hoy de la incertidumbre que atraviesa el Ecuador en cuanto a su ámbito social, a sus protestas, a su aspecto político y a tantas cosas que estamos viendo en las últimas semanas? Me parece que es una derivación de la crisis, ¿no? Hay un sentimiento generalizado de desasosiego, de una especie de desamparo, de pesimismo. El desempleo es gigante, el país está postrado y de alguna manera es la cosecha de un esquema de crecimiento suicida durante 10 años que le aisló al Ecuador. Recordemos que Ecuador era parte del club de los chicos malos del mundo. Los amigos de Ecuador eran el señor Chávez, el señor Maduro, el matrimonio Kirchner, el señor Evo Morales, Irán, Ortega, Bielorrusia, Rusia. Por eso ahora usted le tiene al señor presidente Correa de empleado de Putin. Es decir, estuvimos en el cuarto feo y maloliente del mundo. Nos enajenamos de Estados Unidos, que es el mejor mercado natural para América Latina, de la Unión Europea, de Asia, y bueno, el enjambre de corrupción durante más de una década nos da como resultado este momento desánimo generalizado. La gente cree que todo va mal y cuando le pregunta ¿y el 2020 cómo irá? Estoy jodido, me va a ir igual o peor, no hay optimismo, no hay esperanza. De tal manera que desde este punto de vista la gente ya empieza a ver más bien el proceso electoral del 21 como una puerta de salida a quién sabe qué cosa. Dicho el proceso electoral del 21 y frente a la vida republicana del Ecuador, su historia política, su historia social, lo que hemos visto los ecuatorianos, ¿qué decir de los supuestos 16 precandidatos que ya se empieza a mencionar? Los medios de comunicación empiezan a dar varios nombres, gente conocida, gente desconocida, como siempre algún actor de pantallas, pero ¿qué es lo que se podría vislumbrar sobre lo que se viene? Yo creo que eso también de lo político refleja lo que es el Ecuador. Usted tiene hace pocos días una nueva directiva del club más popular del Ecuador, el Barcelona, y a los 2 días, Roberto, usted tiene como noticia que se están peleando. O sea, vivimos en un país donde mucha gente es proclive a la bronca, a la pelea. Yo le decía a algún familiar en una reunión social, le decía, estoy seguro que si mañana viene a ser candidato a la presidencia del Ecuador Juan Pablo II o Madre Teresa de Calcuta, les van a ver peros, les van a estigmatizar, les van a descalificar. A eso se agrega el hecho de que de todo lo que destruyó Correa, está el sistema político y el sistema de partidos. Correa arrasó con todo y pretendió erigir un sistema unipartidista, omnipotente y todopoderoso, al extremo que parte del andamiaje de corrupción eran todos los sobornos para sus campañas electorales, y ahí tenemos el juicio donde él ha sido convocado. Y entonces usted tiene, Roberto, este momento 279 partidos y movimientos. Perdón por la expresión, cualquier hijo de vecina
Y los televidentes que están escuchando esta entrevista saben que en su provincia no necesariamente la gente más honorable, la más capaz, de mayor probidad, ha organizado movimientos. A veces es el vivísimo, el vivaracho, el que tiene algo de dinero, el tramposo, el que organiza esto. Y entonces usted tiene tantos partidos y movimientos que probablemente va a tener más de uno de oferta en alquiler para que cualquiera sea candidato. A lo que se agrega, Roberto, que el Estado, con el impuesto de todos los ecuatorianos, va a financiar las campañas de estos señores. Y no hay ninguna regla que obligue al que le engañó a usted con las firmas o al que cometió fraude en la elección porque no sacó ni siquiera los votos equivalentes a las firmas que se presentó, no tengan ninguna responsabilidad con el Estado. Entonces, claro, usted va a tener 45 días de fama gratuita de cualquier hijo de vecina que tiene el dinero para gastarse en la campaña y hasta para llevarse, porque lamentablemente así ha sucedido. Muchos entiendo que lo hacen. Pero por supuesto. En este tema político, en este tema de las campañas, en el tema de los partidos políticos, ¿Ecuador tiene verdaderos partidos políticos o tiendas con ciertos colores y números en el casillero que les permiten, como se acaba de mencionar, a que tengan un cuarto de hora de fama? ¿Falta en el Ecuador políticos? Sin duda. Yo creo que, y no es obsesión en el correísmo, Roberto, sino es una verdad. Una de las tareas que cometió Correa es estigmatizar toda la política. La política es mala, la política es sucia, la política es cancerígena, la política es mafia. Y entonces la gente cree que todo lo que está asociado a la política es malo o pestilente. Y no es así. Hubo un maniqueísmo en destruir a los partidos, en estigmatizar partidocracia como lo más fétido del mundo, y entonces la gente buena se ahuyenta de la política. Obviamente yo quiero rescatar de que no todo es malo. Bueno, usted tiene partidos políticos ahí, como el Social Cristiano, por citar un caso, donde tiene un líder que ha sido alcalde durante casi 20 años, que transformó a la ciudad de Guayaquil, que hoy es una ciudad envidiablemente linda para todos los ecuatorianos. Bueno, ahí tiene un partido organizado. Algún esfuerzo de organizar un partido, aunque un poco medio de propietario único, el partido del señor Guillermo Lasso. Hay un esfuerzo en la izquierda democrática de remozamiento que hay que saludarlo, un esfuerzo de remozamiento en el socialismo que fue utilizado por el señor Correa. Creo que hay otro movimiento, Democracia Ya, de Gustavo Larrea. Es decir, usted tiene democracia, si usted ya tiene entonces ahí 5 o 6, una media docena de organizaciones en las que hay algún esfuerzo, pero claro, también tiene lo otro, ¿no? Tiene usted un señor primo del señor Alvarado que decía que cuando esté en el poder va a romper los brazos a los ladrones, y él cayó como ladrón y ahora alquila su partido al señor Correa. Tiene dos distinguidos ciudadanos, hermanos del señor presidente, que tienen 2 movimientos nacionales. No tengo idea qué piensan, qué hacen, para qué hicieron eso. Tiene un partido que le hizo un señor cuando se tomó el IES, robó toda la plata del IES y está huido en el Perú. Es decir, o un prefecto en el Guayas o otro prefecto en el Azuay o en el Pichincha que con clientelismo electoral recoge firmas y hace un partido. Pero no hay partidos con doctrina, con ideología, con propuestas, con liderazgos, con agregación de intereses. Dígame usted en dónde está el líder político, excepto Jaime Nebot, excepto en menor grado o en cierto grado el señor Lasso y alguien más, que le oriente al Ecuador, que le dé algunas ideas al Ecuador. Pues ahí tiene Alvarito, que cada vez que hay una elección quiere darse el gusto de ser presidente del Ecuador. Y como no puede eso, claro, y como no puede eso, dice que va a organizar un solo país de Estados Unidos de América con todos los países de América Latina, y saca sus cosas media risibles, media chistosas, para hacerle reír, supongo, a la gente en las redes sociales. Eso, lo mínimo que podemos pedirle a la gente es: pongan un poquito más de seriedad en lo político. La política no es la chabacanería, la política no es un juego, la política debería ser uno de los oficios más transparentes y complejos del ser humano. Visto esto, se habla de las reformas al Código de la Democracia. En estos últimos días he estado en esto. Y se habla del método de reparto de Hunt y el de Webster. ¿Qué es cada uno de estos? ¿Por qué
se escoge el uno, ¿por qué el otro? ¿En qué va a acabar la decisión del Consejo Nacional Electoral? A mí me parece que como el presidente Lenín Moreno no vetó el tema de quitar Hunt y reemplazarlo con el sistema de Webster, ¿qué se va a hacer el sistema de reparto? En definitiva, en el derecho electoral, Roberto, usted lo sabe porque es un profesional de alta formación académica, hay muchísimos sistemas que traducen los votos en escaños. Yo tengo aquí una masa de votos y utilizo una fórmula matemática para decir estos votos de A le da tantos diputados, estos votos de B tantos diputados. Hunt no es sino dividir todos los votos para secuencias numéricas, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y en cambio Webster es por impares, 1, 3, 5, 7. ¿Cuál es el resultado? Que el sistema de Hunt premia más a los partidos grandes y castiga a los pequeños. Y el sistema Webster ayuda más a los pequeños y castiga un poco más a los grandes. ¿Qué significa eso? Que probablemente en las elecciones del 2021 usted ya no va a tener un partido que tenga 100 diputados o 100 asambleístas, va a tener un partido con 60, otro con 40, otro con 20 y va a tener 10 o 12 partidos en el Parlamento. Más tomando en cuenta si en la elección del 21 usted va a tener una docena o 15 candidatos a diputados. Por un lado es bueno la participación variada, por otro lado, lo malo es que usted puede tener una excesiva fragmentación en el Parlamento. Pero entonces, ¿Webster es más equitativo? Sin duda, sin duda. Pero la equidad de Webster tiene un límite, que es el distrito. Cuando usted tiene un distrito pequeño, hay pocos pedazos para los que van a participar. Es como cuando usted tiene una torta con 20 pedazos, invita a 22 en su casa, van a comer 20. Pero es como que invita a usted a los 22 y tiene solamente 5 pedazos, van a comer solo 5 y el resto va a quedarse con hambre o disgustados, diríamos, para formular una comparación que sea entendible por quienes nos ven. Ahora, ¿esto tiene relación directa entonces con las circunscripciones electorales? Exactamente. Porque eso es lo que se está analizando. Varios editoriales, yo he visto, Ramiro, que se ha escrito en el otro día, me parece que fue en El Universo, también un editorial. ¿Qué es la circunscripción electoral para que el televidente nos comprenda y entienda qué es lo que se está hablando al momento? La jurisdicción electoral o la circunscripción es el mapa dentro del cual los electores van a escoger a sus candidatos. Ejemplo, toda la historia del Ecuador, la circunscripción fue la provincia. Los manabitas saben que elegían a 9, los azuayos que elegían a 5, los de El Oro o los Ríos que elegían a 6, Galápagos que elegía a 2. Pero Correa, de manera tramposa, achicó los distritos y los dibujó como él quería. ¿Para qué? Para que su partido se beneficie. Cuando queremos un sistema electoral proporcional significa, Roberto, que si usted tiene un partido que logre el 10% de los votos, a usted le corresponde el 10% de la representación. Pero Correa fue inverso. Correa sacó en las elecciones del 2013, me parece que el 52% de la votación, pero se llevó el 80% de la representación. Acuérdese usted de los 100 alzamanos. Era las 10 de la mañana y Correa decía, no, son las 11 de la noche, y las 100 ovejas alzaban la mano sin ninguna reflexión. Entonces, esos distritos en algún momento tienen que eliminarse. Pero a pesar de que el presidente ha formulado un veto para eliminarlos, ese veto del presidente, desde mi punto de vista, adolece de inconstitucionalidad. Porque la Constitución dice que usted puede vetar solo lo que ha aprobado la Asamblea. Y la Asamblea no ha aprobado nada sobre los distritos porque esos distritos ya existen. De tal manera que para el futuro habría que desaparecerlos para que regrese la unidad provincial, la división político-provincial como unidad de escogitamiento de los candidatos. En el comentario último acabamos de escuchar el término ovejas y se me viene a la memoria lo que acaba de suceder en estos días, que ciertos ecuatorianos salieron de la Embajada de México y están ya en territorio mexicano. ¿Qué decir frente a eso? Ecuatorianos que golpearon la puerta, ingresaron a una embajada en una protesta social en el mes de octubre, ahora están en México, tranquilos. Es obvio que la señora Gabriela Rivadeneira y su esposo, que una señora asambleísta, que el señor Carlos Quilanga, algo así es de correísta, con sus señoras,
se refugiaron en la Embajada de España. Aquí sucede algo parecido como este famoso... De México, perdón. Aquí sucede algo parecido a este chiste, ¿no? Cuando sale de la casa y le dice la señora, Juanito, y Juan regresa, ¿qué cucharas? Entonces, claro, estos pecaron, ¿no? Estos señores que hicieron el golpe de Estado, estos señores hicieron algo sucio. A pesar de eso, no tenían orden de prisión. A pesar de eso, no tenían denuncia, no estaban sindicados. Prohibición de pero salida del país. ¿cuánto habrían pecado que se corrieron a México? Y bueno, ¿y cuánta plata tendrán para vivir en lujos? Es penoso que el nuevo gobierno de los Estados Unidos de México sea ahora refugio de una cantidad de sinvergüenzas que le hicieron mucho daño al Ecuador. Cambiando los papeles, si es que hay un grupo de fugados, si cabe el término, fugados de México, Ecuador debería darle refugio, para un poco pagarle el favor de que allá vayan un grupo de ecuatorianos y también podrían venir acá. ¿Eso se entiende por democracia, eso es justicia, o simplemente es la posición que ha tomado el presidente mexicano de recibir a este grupo? Bueno, hay que señalar, Roberto, que México tiene muchísima tradición de respeto al asilo político. Acuérdese usted que por alrededor de la Segunda Guerra Mundial tuvo que asilarse en México Trotsky, que huyó de la dictadura de su ex amigo Joseph Stalin. Y aún a Trotsky le asesinaron en México. Es decir, México tiene una enorme tradición de asilo político que en algún momento nos puede disgustar porque lo tipifican como político actos delictivos de delitos comunes. El robar es un delito común, no es un delito político. El delito político es cuando un político, por discrepar con las ideas oficiales del Estado del gobernante, es perseguido. En este caso, diríamos, hay una suerte de complicidad ideológica y política, por lo que México se vuelve refugio de una buena cantidad de este tipo de sinvergüenzas. Sigamos en el tema político. ¿Qué decir sobre el Consejo Nacional Electoral? Está atravesando problemas fuertes de manera interna, denuncias. Su propia presidenta Diana Tamaín tiene ya varios problemas fuertes en la Asamblea Nacional. ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral y qué debería hacer como ecuatoriana responsable la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Yo solamente quisiera convocar a la memoria a los ecuatorianos. A veces tenemos una memoria muy frágil, Roberto. Tuvimos durante 10 años un Consejo Nacional Electoral con 5 incondicionales, serviciales, ovejunos servidores de Correa. Hoy tiene usted un consejo electoral de 5 personas que piensan distinto. Hay un académico, un representante del partido Creo, un representante socialista, la representante indígena, que sería esta doctora Tamaín, que es presidenta, y otra representante indígena patrocinada por Alianza País. Bueno, lo que hay que exigir es a ese Consejo Nacional Electoral que nos garantice probidad y transparencia, porque ahí hay la desconfianza de los ecuatorianos, que los procedimientos se modernicen. No cabe que esté de colaborador suyo un hombre metido en actos delictivos. Si usted es un hombre honesto y usted advierte que entre sus colaboradores hay una persona de dudosa probidad moral, lo va a sacar de inmediato. Yo creo que ahí hubo un error de la señora Tamaín. Pero claro, en el fondo no se trata sino también de una lucha política, obvio. Dentro de eso están los intereses del movimiento Creo, que siendo parte de la alianza, porque su delegado es vicepresidente, ahora suena descontento. Y de otra manera, la Constitución establece que para que se provoque la censura y la destitución, usted necesita las 2/3 partes de la votación. Y eso probablemente, esos 91 votos, pienso de manera sencilla que no son fáciles. Ahora, frente a esto, la generación, los millennials, como se le conoce ahora, ven en las noticias, si es que ven noticias, el detalle del CNE, de los señores que han salido del país, de un expresidente de la República que a través de las redes sociales trata de decir sus cosas, el detalle de que ya mismo vienen las elecciones, el detalle de que hay 16 precandidatos más o menos. ¿Qué dice el joven ecuatoriano? Al joven ecuatoriano, ¿qué le interesa? ¿Solamente dinero para cambiar de celular? ¿Al joven ecuatoriano le interesa prepararse y estudiar para ser un mejor profesional? ¿Al joven ecuatoriano le interesa emprender para el día de mañana convertirse en un gran empresario?
O al joven ecuatoriano le interesa sentarse en la televisión y ver Netflix. ¿Qué le interesa al joven ecuatoriano? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Usted, Roberto, pertenece a una generación específica que probablemente tenía más ideales, que no visitó todavía la revolución informática. Yo vengo de una generación de los 70 donde vivíamos de dictaduras, donde cuando eran jóvenes se reabrió la democracia, entonces hubo una efervescencia, una pasión por lo político, por la formación ideológica, vivíamos la guerra de la Guerra Fría. El mundo de los jóvenes hoy es distinto y es un mundo mucho más complicado que el nuestro. Primero porque no tienen empleo. Y alguien puede decir, fórmense. Bueno, usted tiene muchos jóvenes que vienen con másteres y doctorados de Estados Unidos, de Europa, debajo de la axila que no consiguen trabajo. Así es. Dentro de los jóvenes pienso yo que en este momento se desarrolla una heroica acción de emprendimiento, porque el joven tiene que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Obviamente los jóvenes están metidos fundamentalmente en el mundo de la informática, en el mundo digital. Cuando uno era joven, ¿cuáles eran las empresas más grandes del mundo? Texaco, me acuerdo, Siemens, La Móvil, etc. ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo hoy para el mundo juvenil? Amazon, claro, Google, Facebook, es decir, todo eso. Antes, para uno recibir la carta de la mamá que le enviaba de la provincia había que esperar 15 días. Claro. Ahora tienen el WhatsApp. Y tienen el Skype. E instantáneo puedo comunicarme con China. Exactamente. O sea, hoy tiene usted una sociedad que en virtud de los celulares y de los nuevos dispositivos se aleja del cercano, porque la mamá puede estar en el comedor, otros hijos están en sus dispositivos móviles enajenados, se distancia del cercano, pero se acerca con el lejano. Es decir, yo digo, el joven necesita este momento un esquema político que haga que le atraiga también lo político y no solamente Netflix o los dispositivos móviles, pero también el joven necesita este momento comprometerse para que esta situación cambie también en su propio beneficio. Finalmente estamos concluyendo este diálogo. Esto no es de entrevista, es un diálogo que hacemos como se crea y que se retransmite a través de todos los canales de televisión socios del gremio. Protestas de octubre. ¿Qué se consiguió? ¿Qué se logró? ¿Qué deja para la historia ecuatoriana este levantamiento que trajo tanto daño en el país? Probablemente las protestas, el vandalismo, la violencia, el terrorismo y el intento de golpe de Estado de los 11 días de octubre le hizo mucho más daño al Ecuador que las guerras del Ecuador con el Perú. El Ecuador quedó fragmentado, dolido, lastimado. Y ahí quedó un señor Vargas y un señor Issa que hicieron lo que les dio la gana, que hicieron lo que les dio su regalada gana y no les pasa nada. Bueno, quizá por lo menos uno de esos caballeros sea candidato a la presidencia para contarles cuántos realmente son. Dicho todo ahí, efectivamente. Queremos agradecer a Ramiro Rivera por su criterio, su sesudo criterio y análisis muy maduro en el aspecto político y social. Estaremos en próximas ocasiones. Gracias, Ramiro. Y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.